Bienvenidos al podcast con Antonio Cabrera. Hoy me da mucho gusto recibir al doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero. Doctor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos y a todas. Muchas gracias. Antes de entrar en el tema que tú estás ahorita abocado como funcionario, quisiéramos saber algo de ti, lo que me comentabas hace un rato, cómo empezó tu vida, tu formación académica, cómo fue, y después que nos digas cómo nació tu vocación para encargarnos en esta área tan complicada como la seguridad, ¿no?, de los ciudadanos ante eventos meteorológicos. Con todo gusto. Bueno, yo quisiera comentarte que soy oriundo de Chilpancingo. Hice mis estudios de primaria en la escuela Lauro Aguirre, allá en San Mateo. Luego en la secundaria Raimundo, en la escuela SFAI. Ahí tuvimos oportunidad también de estar presentes en la preparatoria número 1 y en la Facultad de Ingeniería. Pude tener oportunidad de justamente tener la formación de la licenciatura en Ingeniería Civil y posteriormente también realicé estudios gracias al apoyo de una beca del CONACYT en ese entonces en Japón. Una vez que culminé la licenciatura pude estar realizando el equivalente a una formación de entrenamiento técnico y de maestría. Y posteriormente tuve también la gran oportunidad de tener una segunda beca por parte del CONACYT que me permitió realizar estudios de doctorado en Francia. Allá realicé los estudios que culminé más o menos en unos 4 años y medio, y posteriormente tuve la gran oportunidad también de recibir otra beca gracias al apoyo de todas y de todos. A través de los impuestos se pagan esas becas, impuestos mexicanos. Tuve la oportunidad de hacer un estudio en sismología en Chile. Fue una formación que me permitió conocer aspectos un poco más profundos sobre el origen de los sismos y algunas condiciones especiales de vibración en estructuras también. Fíjate, Antonio, que tuve justamente este encaminamiento hacia el aspecto de la ingeniería sísmica a partir del fenómeno de los sismos del 85. Yo todavía estaba en la licenciatura, a media carrera, y recuerdo que me impactó bastante la situación que estaba ocurriendo en México tras estos sismos del 85, y de ahí me encaminé justamente al área de estructuras, y posteriormente ya hice los estudios de posgrado que te mencionaba hace un momento. Precisamente como bien mencionas, he escuchado, y así debe de ser, que la Secretaría de Protección Civil nació en ese evento, ¿verdad?, de 1985, del sismo ocurrido en septiembre. Sí, es cierto, y a partir de ahí nos estás diciendo que tú querías dedicarte un poco a esto, ¿no?, de ser funcionario de la Secretaría. Bueno, ante todo, quisiera comentar que fue a partir de los sismos de 1985 que se dio esta situación de que se pudiera organizar mejor la sociedad. Hay que recordar que tras esos sismos la sociedad salió a apoyar a la ciudadanía que había sido afectada. Se crearon grupos que no tenían el entrenamiento y que inclusive en algunos casos resultaron con algunas afectaciones también con el sismo que se dio el día siguiente, el día 20 de septiembre, aunque está registrado por el tiempo mundial, tiempo coordinado mundial, el día 21. Algunas de las personas que ayudaban en las labores de rescate de personas que habían sido afectadas, Antonio, afortunadamente rescataron a muchas, pero varios de los rescatistas quedaron atrapados tras el derrumbe de algunos edificios ese mismo día, el día 20 de septiembre. A partir de ahí surgió un esfuerzo a través del Gobierno de la República para conformar la Coordinación Nacional de Protección Civil,
que a su vez poco a poco fue permeando en todos los estados de la República para que se fueran configurando subdirecciones o direcciones o secretarías de protección civil. En nuestro caso, es relativamente reciente la formación de la Secretaría en el estado de Guerrero. Antes era parte de Seguridad Pública como una subsecretaría de Protección Civil. Te repito, de manera muy reciente, no tiene más de probablemente 10 años que ya es propiamente una secretaría y que ahora pues tiene a cargo justamente la gestión integral de los riesgos que puedan ocurrir en el estado y que está a cargo también de la salvaguarda de la vida de las personas. Y estos riesgos, doctor, aparte de los sismos, de lo que ocurre, los fenómenos meteorológicos, el campo todavía es más amplio para saber un poquito más de lo que hace la Secretaría de Protección Civil. Sí, fíjate que en realidad esta secretaría normalmente en las administraciones pasadas fue completamente casi reactiva. Sí tenían actividades de tipo preventivo, pero eran escasas. Nuestra gobernadora, la maestra Vincencia Salgado Pineda, nos pidió que tratáramos de apostarle más a la prevención, de tal manera que ahora muchas de las actividades siguen siendo obviamente reactivas, porque hay que atender emergencias, pero también poco a poco se ha tomado cada vez espacio sobre los aspectos preventivos, de tal manera que ahora tenemos, por ejemplo, funcionando ya el Atlas Estatal de Riesgos, que es completamente, no un documento físico, no un documento, una carpeta, sino más bien pues todo un contenido electrónico que puede ser consultado desde cualquier parte del mundo a través de este elemento que podemos, te repito, accesar y ver condiciones de riesgo que pueda presentar no solamente de manera permanente el Estado, sino también de manera ocasional. Entonces es una gran herramienta y se le está apostando a eso. Tenemos también una inversión muy fuerte en infraestructura para poder determinar un cierto tipo de riesgos, tanto geológicos como hidrometeorológicos. Se ha apostado mucho a eso también, de tal manera que ahora tenemos ese equipamiento que permite identificar con cierta antelación algunos fenómenos que son de ese tipo, identificables de manera previa, porque hay que ser también muy honestos. Hay otros fenómenos que prácticamente ocurren de manera caótica, en cualquier momento pueden ocurrir, como en el caso de los sismos, pero de todas maneras también estamos participando con varias instituciones para tener información pues lo más actualizada posible e inclusive alertamiento temprano para el caso de este tipo de fenómeno también. Sí, doctor, eso que comentas, he visto que últimamente hemos usado tecnología para alertar precisamente, ya ves que llegan los mensajes, es donde está la alarma, ¿no? La alarma sísmica. ¿Qué tanto eso ha servido para la población? ¿Tú has visto resultados positivos al respecto? Sí, en ocasiones quizás sea un poco molesto el sonido, pero de eso se trata, de que estemos muy alertas. No cualquier sonido se escogió, es uno especial que alerta a los sentidos. Y déjame decirte, Antonio, que tenemos la fortuna de que ese sistema no solamente se va a aplicar para alertar fenómenos hidrometeorológicos o de tipo sísmico, cualquier otro tipo de fenómeno. Ahorita prácticamente está diseñado para el alertamiento sísmico y ha funcionado bien. De hecho, este sistema, te repito, que está prácticamente coordinado por los compañeros del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC de allá de la Ciudad de México, nos apoya, tenemos una relación muy directa con ellos. Ellos están de manera directa también revisando los aparatos, verificando que estén en buen estado, nos apoyan muchísimo y nos mandan la señal también con cierta anticipación para algunos puntos. Hay que recordar que este sistema es prácticamente, se dispara y se anuncia solamente que se ha rebasado cierto umbral de aceleraciones en por lo menos 3 aparatos que están distribuidos a lo largo del estado. Si se rebasa ese umbral, entonces se da el aviso, de tal manera que es un aviso que no se puede llamar predictivo, es más bien también preventivo, que ocurre justamente cuando ocurre el sismo y que hay un cierto tiempo que nos permite tomar algunas acciones, sobre todo si estamos alejados relativamente del epicentro. Pero es útil, aún inclusive en Acapulco. Hay que recordar que podemos tener sismos quizá en la costa de michoacana que puedan llegar a Acapulco. También se nos puede avisar con tiempo para tomar algún tipo de condición, ya sea de evacuación o algún tipo de repliegue que nos pueda ayudar a salvar la vida. Y te comento nuevamente, Antonio, que ese sistema
también ya lo anunció nuestra coordinadora nacional, la licenciada Laura Velázquez Alzúa, que se va a aplicar también para el caso de, por ejemplo, ciclones que sean algún fenómeno tipo huracán de categoría fuerte. Se va a anunciar también de manera muy selectiva, obviamente no a toda la población, sino para las zonas en donde pudiera existir cierto nivel de riesgo. Se va a aplicar para hacer un anuncio y que todas las personas estén sabidas de que puede haber un fenómeno importante de ese tipo, de hidrometeorológico. Precisamente ahorita que hablas de este tema, los fenómenos hidrometeorológicos, la gente luego me ha preguntado y quería preguntarte a ti, ¿cómo llegan a hacer estos pronósticos de saber cuántos ciclones va a tener, por ejemplo, el estado de Guerrero? ¿Cómo se anticipan? ¿De qué manera rápidamente dicen, bueno, van a ser 20, 30 ciclones, ¿no? y anticipan esa... Con todo gusto, doctor. Bueno, en realidad no es tan rápido. Se hace un análisis con base a la información estadística de muchos años. Ya afortunadamente es un fenómeno que es más previsible que obviamente que un fenómeno caótico como el caso de los sismos. Y ahora se cuenta con mucha tecnología. Hay modelos matemáticos que permiten evaluar cuál va a ser el comportamiento del océano con base a las temperaturas que hay en el mismo y también atmosféricas. Entonces se anuncia con mucha premura. En realidad ha habido poco error. Se ha tenido oportunidad cada 15 de mayo, que es cuando inicia normalmente la temporada de ciclones y tormentas tropicales en el caso de nuestro país. Se anuncia y se dice, bueno, hay una cierta cantidad que va a haber, pero te repito, eso se hace completamente de manera estadística y también con base a las temperaturas que hay en el océano. Es una actividad que realizan, no nosotros, lo realizan nuestros compañeros de la Comisión Nacional del Agua, los compañeros del Servicio Meteorológico Nacional, llevan a cabo ese proceso y pues se nos da el aviso, nosotros tomamos muy en serio lo que se nos comenta y bueno, de estos que pueden presentarse, que para este año 2026 entre 18 y hasta 21 eventos ciclónicos en el caso del Pacífico, un poquito menos para el caso del Atlántico, pero que también pudiesen aportarnos algunas precipitaciones. Repito, es muy probable que tengamos el ingreso en tierra, no se sabe en qué punto, en qué estado del país, pero muy probablemente se tengan el ingreso de alrededor de hasta 4 o 5 eventos en tierra. Por eso estamos preparados, estamos haciendo todo lo posible para tomar en cuenta esas condiciones y en caso de que sea necesario avisar inmediatamente a la población para que tome previsiones. Eso lo podemos hacer ahora, inclusive con casi alrededor de 7 días de anticipación. Es una muy buena forma de prever y es lo que estamos haciendo. Ahorita, por el momento, no tenemos amenazas. Hay aparentemente una formación que se encuentra justamente en las costas mexicanas, pero que tiene poco riesgo el estado de Guerrero. Más bien son estados un poco más al norte que pueden tener alguna problemática. Hace 2 años, 3 años, con el huracán Otis y John, la verdad nos sorprendió a todo el mundo, ¿no? La evolución que tuvo de categoría 1 a categoría 5. ¿Qué enseñanza les dejó ese tipo de fenómenos? Y ya estamos preparados para otro que se pueda presentar, porque todavía el año pasado habían dicho, ¿verdad?, que se iba a presentar uno similar por esto de las aguas que estaban en una temperatura muy alta, ¿no? Sí, así es. Nuevamente este año tenemos un escenario similar, tenemos temperaturas que rondan prácticamente en algunos casos los 31 grados centígrados a cierta profundidad, a casi 15 metros de profundidad en el Océano Pacífico, cerca del Golfo de Tehuantepec. Tenemos temperaturas bastante elevadas que pueden generar fenómenos y pueden alimentarlos de manera fuerte, de generar categorías fuertes. Por eso estamos justamente con esta condición de mucha atención, de un monitoreo constante, tanto de la información que nos envía la Coordinación Nacional de Protección Civil y la CONAGUA. Es probable que tengamos este año, ojalá que nos equivoquemos, ojalá que tengamos esa condición, pero de todas maneras hay que estar muy preparados. Por eso estamos tratando de insistir con la población de que tenga mucho cuidado, que esté al tanto de la información que se le está advirtiendo a través de los canales oficiales, que se haga caso omiso de la información que circula en algunas redes sociales, que son muy negativas y que pues buscan sobre todo alarmar a la población.
La intención que tenemos en Protección Civil es, por el contrario, alertar en caso de que haya un fenómeno real que pueda afectarnos. Hay ese potencial, te repito, pero nosotros esperemos que por lo menos todavía julio y la primera quincena de agosto no tengamos lluvias tan severas. Es muy probable, hay muy alta probabilidad de que tengamos un fenómeno fuerte, probablemente en la segunda quincena de agosto o en septiembre, es donde se está manejando que tengamos un pico de probabilidades de que tengamos un ingreso de un fenómeno fuerte, y por eso estamos haciendo todo lo posible para preparar a la población. Entre otras cosas, Antonio, te comento que tenemos una relación muy directa con nuestros compañeros de los municipios que nos apoyan muchísimo para poder identificar zonas en donde haya necesidad de llevar a cabo retiro de material que esté asolvado. Me refiero a barrancas, a cauces de arroyos, alcantarillas, y con esto tratar de reducir la posibilidad de que se presente alguna inundación. También tenemos un programa específico con aquellas zonas que tienen una condición de alto riesgo para que se les avise, se les notifique que están justamente en una condición de ese tipo, para que se tomen sus previsiones, para que sepan cuál es el refugio temporal más cercano y puedan asistir a él en el caso de que tengamos pues, el acercamiento de una lluvia importante. Recuerden que tenemos ya el alertamiento, el sistema de alertamiento temprano, que ahora se va a ver reforzado con la telefonía celular, también de manera gratuita. Se va a enviar un mensaje para que en caso de que pues, tengamos un riesgo inminente se pueda conocer por la mayor parte de la población que tenemos ese problema. Sin embargo, sabemos también, Antonio, que no toda la población tiene un teléfono celular. Hay que ser muy honestos, mucha población no tiene recursos para adquirir eso y carece de esa información. ¿Qué es lo que estamos haciendo también? Ir a los sitios de alto riesgo para avisarles y que conozcan que hay un lugar donde puedan estar más protegidos, seguros, así como también a otros sistemas de aviso. Tenemos autorizado también algunas horas de que se presente un fenómeno fuerte, incluso sobrevolar con helicóptero algunas zonas para que se les pueda, a través de un altoparlante, avisarles de que hay algún riesgo, sobre todo en zonas donde ya hemos localizado que hay potencial de deslizamiento. Yo, doctor, me he fijado luego también que la población a veces es complicado que quieran salir de su casa, ¿no? Cuando se presenta, se ve, ¿no? Por varias situaciones, no quieren dejar el sitio porque pueden meterse, ¿no? a su casa. ¿Y cómo han trabajado para que la gente coopere? Porque finalmente hay que hacerlo mucho antes, ¿no? Por lo menos un día antes, ¿no? Para que haya tiempo, ¿no? Que la gente se retire, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, como bien comentas, la verdad que Otis y John pues, evolucionaron bastante rápido, inclusive con trayectorias completamente erráticas, no muy comunes. Esas son las condiciones que tenemos en la actualidad, debido muy seguramente al fenómeno de calentamiento global del planeta. Quisiera comentarte en ese sentido de que nosotros no solamente notificamos a la población que sepa que está en un sitio de alto riesgo, sino también le comentamos que es factible que puedan dejar sus lugares, porque hay la fuerza pública, en este caso seguridad pública, que nos ayuda. Tenemos ya un convenio para trabajar de manera conjunta con ellos y con nuestros compañeros también de esta secretaría para resguardar aquellas zonas que sean evacuadas. Que sea necesario llevar a cabo una evacuación, que sepan también que sus cosas, sus bienes no van a ser robados, porque está la fuerza del Estado dando atención a esos aspectos también. Entonces, ya lo hemos hecho, ya tuvimos oportunidad de llevar a cabo pues ese tipo de estrategias con el apoyo de los compañeros de las Fuerzas Armadas, inclusive también de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, de tal manera que ahora, si te diste cuenta, por ejemplo, con el caso de John, ya no hubo realmente rapiña. Querían surgir algunos puntos en donde quería un sector de la población llevar a cabo ese tipo de actividad ilícita, pero afortunadamente se logró contener. Ya no pasó lo mismo que con Otis, bien comenta, nos dejó una lección muy importante. Ahora estamos mucho más organizados y es completamente normal. No habíamos tenido, la verdad, un evento tan trágico como en el caso de Otis. Se había presentado el caso del huracán Paulina, también
Ingrid Sí. y Manuel, sin embargo, no con la magnitud ahora de la destrucción que tuvo Otis de manera muy local, tanto en Acapulco como en Coyuca, y posteriormente John, que prácticamente afectó casi el 75% de los municipios del estado, para que nos demos una idea de la gran extensión de daños que dejó ese fenómeno. Fue bastante grave también. La lección más importante es de que ahora estamos mejor organizados, ya se demostró, y aparte la población recibe información más fluida, y se pudo ver claramente, Antonio, Claro. con John, por ejemplo, y con el caso de Eric, ya la población tomó acciones, por ejemplo, en Acapulco, que antes no se veían, como tratar de tapiar ventanales, colocar algún tipo de cinta adhesiva para lograr que no se fracturaran o se rompieran tan fácilmente los cristales. Afortunadamente no ingresó de manera directa ese fenómeno en Acapulco, pero ya la cultura de la prevención es más arraigada. Sabemos que hay que respetar mucho los fenómenos, sabemos de que se pueden presentar categorías que nunca se presentaban aquí ya, y que puede inclusive a lo mejor realizarse una nueva tabulación de categorías, porque la verdad presentamos pues niveles de viento, velocidades que no se habían visto. Normalmente los códigos de construcción manejaban aquí velocidades que no rebasaban prácticamente los 170 kilómetros por hora, y se presentaron rachas hasta 330 kilómetros por hora para el caso de Otis. Para que nos demos una idea de que se han tomado previsiones, tenemos nuevos lineamientos para la construcción. Normalmente los constructores los están tomando en serio. Hemos visto que se ha mejorado muchísimo la manera en que se fijan los elementos ligeros como cubiertas, y eso la verdad nos da mucho gusto, porque, te repito, la cultura de la prevención de desastres cada vez es más arraigada en el caso de Guerrero. Sobre ese tema que comentaste primero del cambio climático, que yo le agregaría el cambio de uso del suelo, ¿no? Que es como cambio global, que hace que los escurrimientos pues sean diferentes. Antes escurría el agua donde estaba diferente, y ahora pues está erosionado el suelo y provoca pues estas inundaciones. Yo he escuchado a especialistas, a meteorólogos, a hidrometeorólogos, a hidrólogos, que el cambio climático no creen mucho en él. Sienten que es cíclico. Lo que pasó en estos años ha pasado hace 50, 60 años. ¿Tú consideras que es un hecho esto del cambio climático y vamos a tener cada año estos fenómenos de este tipo van a ser más recurrentes? Sí, la verdad que hay una controversia muy fuerte si realmente estamos teniendo efectos de un cambio climático puntual. La verdad que pues no es mi especialidad, yo te soy sincero. Sin embargo, sí observamos dentro de lo que hemos podido anotar, es de que sí hay un incremento, por ejemplo, en la media de temperaturas. La normal climatológica ha cambiado prácticamente en 1 grado centígrado más. O sea, sí ha habido incrementos fuertes. Tenemos gráficos donde se muestra claramente que por lo menos estos últimos 3 años las temperaturas en el mar, con referencia a lo que se tenía anteriormente en varios decenios, sí está elevado. Y es probable que el fenómeno sea recurrente, pero aquí lo más importante, yo considero, es de que la población sepa que tenemos fenómenos que no necesariamente pueden tener un cierto límite. Se ha rebasado esos límites y debe estar bien preparada. Y yo, te repito, creo que se ha logrado mucho, falta mucho por hacer. Considero que ahora la población tiene una educación en protección civil mayor. Lo ha hecho de manera prácticamente completamente independiente y de manera personal. No ha sido necesario establecer campañas para que la gente comprenda de que es necesario conocer mejor a la naturaleza para poder responder mejor ante sus embates. Yo creo que ya se logró eso. Créeme que en el caso, por ejemplo, de los portales que tenemos en donde damos información climatológica e hidrometeorológica, la población se vuelca prácticamente cuando sabe que hay el acercamiento de un fenómeno. Nosotros notamos un incremento muy sustancial en cuanto a las consultas. Eso significa que la población
dedica un tiempo importante también para su propia salvaguarda de su seguridad. Entonces, por eso te repito, creo que ha habido un cambio. A veces son necesarias las lecciones. Nos los dio, por ejemplo, el caso del sismo del 85. Nos dijo que era necesario que nos organizáramos mejor a través de una coordinación de protección civil nacional. Y en este caso, ahora estos últimos fenómenos pues nos dan la lección de que debemos estar mejor organizados y conocer mejor los fenómenos. Eso creo que es un gran avance y sobre todo lo más importante es de que no olvidemos esas lecciones, porque la memoria humana es, y sobre todo la colectiva, es relativamente muy corta, como que se reduce y se pone en boga un fenómeno y entonces estamos abocados a él nada más. Pero se nos olvidan todos los demás que están acechando. Por eso debe ser bastante integral nuestra respuesta a todos estos fenómenos, Antonio. Doctor, ahorita que me acordé de una anécdota ahí, bueno, a ver, lo leí en un libro, ¿no? Sí es cierto que esa sería la posición del meteorólogo, el que da los pronósticos de algún fenómeno. ¿Tiene la población algún resentimiento contra él? Yo apenas lo leí, yo la verdad me sorprendí cuando estaba leyendo eso. En otro sucedió en Estados Unidos, que hasta fue al psicólogo porque le hablaba a la gente y lo odiaba. Él les decía, va a haber un huracán en unos días. ¿Sí pasa eso aquí? O sea, o nunca lo has visto. O sea, No, el sí. trabajo es normal, o sí se siente, dice, voy a dar una mala noticia, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, la verdad es que las malas noticias pues no las tomamos nunca bien los seres humanos. La verdad que sí es a veces importante que se maneje la información así, debe ser muy honesta y transparente. Y sí, créeme, en ocasiones recibimos críticas porque pues se dice que va a llover, por ejemplo, en la región centro y pues no llueve en Chilpancingo. Hay que recordar que la región centro no es solamente Chilpancingo, digamos, la parte urbana. Claro. Hay varios poblados cercanos, inclusive otros no tan cercanos, como el caso de Dos Caminos, que es todavía municipio de Chilpancingo, y que allá sí llueve. Entonces, sí, nos enfrentamos a esas condiciones, pero pues creo que aceptamos esos riesgos. Además, lo hacemos en la mejor disposición de que la población tenga la información fidedigna. Y sí, puede llegar a ocurrir. En el caso de los sismos, algo similar, ¿eh? Sí. De hecho, nada es exacto. Yo quisiera comentarles de que en ocasiones ustedes se han podido percatar que la magnitud de un sismo se reporta, digamos, de manera inmediata y resulta que después, algunos minutos después, se reduce la magnitud. A lo mejor si se dijo que era de 5.7, se diga, no, ¿sabes qué es? Finalmente queda de 5.5. Se hacen cálculos y los cálculos pueden tener cierto error. Para que no exista ese error, normalmente se requiere mayor cantidad de información y esa se obtiene después de varios minutos, no de algunos segundos. Por eso puede haber error en la información, inclusive en la ubicación, por ejemplo, de un epicentro, a veces hay error. En 2021, se reportó que el sismo acá en Acapulco había sido en el mar y no, fue prácticamente en Sabanillas. Entonces hay ese tipo de condiciones que se rectifican, pero que finalmente lo que se busca es pues, que la población tenga la mayor cantidad de datos para que tome las mejores decisiones. Y te repito, errores de ese tipo no son graves porque permiten solamente ajustarlos, pero de todas maneras fueron útiles para que la población tomara algún tipo de decisión. Entonces, a eso estamos expuestos también. Y como dices, hay que estar atentos a los canales oficiales, ¿no? O sea, porque luego se vierte mucha información de gente que pronostica sismos, que se va a venir uno, que en cierto mes, sobre todo cuando terminan las lluvias, ¿no? Entonces, ahí sí hay que decirle a la gente, ¿verdad? Que esa parte siempre, los canales oficiales, los sismos no se pueden predecir, hay que decirlo como es, ¿no? Y la gente debe estar preparado mejor para que se le dé información fidedigna, ¿no? Sí, ya aquí la recomendación, Antonio, es para cuando recibamos alguna información, a lo mejor la recibimos de algún familiar, pero puede ser de una cuenta fake. Por eso le pedimos que si, primero, la manera de identificar si es una información falsa es que nos alarme, que nos diga, que nos dé miedo, que nos impulse a hacer, inclusive a tener nervios. Ese tipo de información es obviamente falsa, por lo regular, o viene cambiada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si nos recibimos ese tipo de datos o de información,
Lo que hay que tratar de hacer es, básicamente, una vez que la leímos, tratar de ir a la fuente oficial para ver si es cierto, para verificarla. Y entonces ya salimos de dudas. No quedarnos solamente con lo que se nos diga por medios no oficiales, porque muchas veces trae mala intención. Por lo general es información, por ejemplo, de lluvias de otro año, que nos están haciendo pasar como actual, o daños, por ejemplo, por sismo, que son de otro lugar, que son a lo mejor de Turquía, y que lo están haciendo pasar como daños de acá, de Guerrero. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Ok. Hace rato comentaste, doctor, de la información. Ahorita ya con las tecnologías de la inteligencia artificial, he visto que ha avanzado sobre todo ese análisis de datos, ¿no? De la meteorología. Se han pronosticado ya con más exactitud algunos fenómenos. ¿Tú cómo ves esa parte? Va avanzando demasiado rápido en ese sentido y próximamente podemos tener mejores resultados en los pronósticos. Sí, mira, fíjate que pues ya tenemos en pocos años un desarrollo, la verdad, vertiginoso de la inteligencia artificial. Sin embargo, yo quisiera comentarte, Antonio, que yo creo que va a pasar mucho tiempo para que tengamos previsiones, no predicciones, sino previsiones certeras. Hay que recordar de que aún con toda la tecnología, con los centros más experimentados, el Centro Nacional de Huracanes de allá de Estados Unidos, ha tenido algunas controversias, algunos errores en la definición, porque finalmente lo que se propone son solamente rutas de avance de este tipo de fenómenos, me refiero a los hidrometeorológicos, con cierta probabilidad. O sea, no se manejan probabilidades inclusive muy altas, son probabilidades que rondan por lo general en un 10% menor al 100%, para que se den una idea, de tal manera que hay posibilidades de que un fenómeno cambie su dirección. Así es la naturaleza, o sea, puede haber algunas condiciones que los modelos no toman en cuenta y que hacen que esos modelos no sean realmente exactos. Por eso, sí, tienen un cierto nivel de precisión, pero no es tan buena como realmente quisiéramos. Y te repito, ojalá que se desarrolle más esta tecnología para que tengamos previsiones un poco más apropiadas. Doctor, y habías comentado obviamente de estas obras de prevención que se hacen cada año, que las hace el gobierno del estado o Conagua, que son los desasolves, la protección de los ríos, el encauzamiento y todo eso. ¿Tú consideras que es necesario hacer otro tipo de obras mucho más grandes para prevenir en un futuro estos desastres, de estos fenómenos? Sí, Antonio, fíjate que de manera muy desafortunada de lo que hemos podido percibir es que, como bien comentabas hace unos momentos, los niveles de erosión que tenemos en nuestro estado, y no solamente en nuestro estado, prácticamente en todo el país, son elevadísimos. Estamos teniendo una cantidad de asolve enorme en muchos de los ríos, muchas veces asociado al uso, por ejemplo, de estructuras de retención como las presas, como las hidroeléctricas. Esto ha generado que pues, las corrientes no tengan el mismo nivel de cauce que tenían originalmente, y poco a poco se han ido asolvando numerosos ríos, te repito, en nuestro estado, pero en todo el país también. Y esto ha provocado que exista un alto riesgo de que bajo lluvias muy intensas tengamos un alto riesgo de que existan inundaciones en algunas poblaciones. Por eso creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, un trabajo sobre todo para llevar a cabo un desasolve efectivo de varios cauces. Me estoy refiriendo y me preocupa bastante, por ejemplo, algunos cauces en la zona de la Tierra Caliente, en la zona prácticamente de toda la franja costera de Guerrero tenemos varios ríos que están muy asolvados y que han provocado ya inundaciones muy recurrentes, como en el caso de Hacienda de Cabañas. Ahí hay un río, ríos en Tecpan, en Coyuca, inclusive en Acapulco, que tienen niveles de asolve bastante grandes. Entonces hay que hacer un esfuerzo de manera conjunta con todas las autoridades de los 3 niveles y órdenes de gobierno para lograr que se evite que se esté acumulando tanto material asolvado, porque eso nos puede generar
en pocos años problemas muy fuertes. Y ha pasado de que normalmente luego pasa el fenómeno y las obras uno empieza 2 o 3 meses después, ¿no? Y cuando apenas estamos iniciando, se viene la siguiente temporada de lluvias y nos agarra ahí trabajando, ¿no? Y se vuelve a acumular, ha pasado, ¿no? En muchas de las, no nomás de estos ríos, sino también ya de infraestructura de otro tipo, ¿no? Carretera o educativa, ¿no? Pues fíjate que quizá esta acción de desasolve sería realmente una acción, digamos, secundaria, porque la principal es tratar de reforestar nuevamente zonas que se están perdiendo en nuestro estado. Están en ese proceso unos compañeros de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, compañeros de Profepa, están tratando de hacer una intervención, pero sí urge que se lleve a cabo más actividades para garantizar de que no se sigan erosionando nuestras, digamos, todos nuestros relieves, ¿no? Sobre todo montaña y sierra, que están padeciendo mucho, y que todo ese material erosionado va a dar justamente a los cauces de estos ríos que te comentaba. Entonces debe ser una acción integral que permita que se limite esta posibilidad, que vayamos a tener, te repito, inundaciones fuertes, más de las que ya ha habido en algunos poblados. Yo estaba viendo, estaba analizando ahí con algunos especialistas. Acapulco ya ves que sufre ahí inundaciones, ¿no? Sobre todo ahí en la cuenca, en la zona de la laguna de Tres Palos, en el aeropuerto. Y se han hecho esfuerzos, ¿no? Con agua ha rectificado varios ríos, ha protegido ahí con empedrado y otros sistemas. Pero en un futuro deberíamos de pensar quizá a lo mejor con una presa, ¿verdad? Algo mucho más grande que proteja el pico, ¿no? El pico de la avenida sobre Papagayo. Porque finalmente estos fenómenos se van a seguir presentando. Esto como fue en el 2013 con ese fenómeno de Ingrid Manuel, y ahora con John, que trajo casi la misma agua, ¿no? Como 1000 milímetros, lo que llueve pues en un año. ¿Crees que deberíamos de pensar en ese tipo de obras? Sí, te repito, es un planteamiento integral, interdependencias, para poder solucionarlo, porque efectivamente muchas veces cuando se hacen también las represas, hay que recordar que en nuestro estado varias de ellas están ya muy asolvadas. Hay unas que prácticamente son pura asolve ya, y que se requiere una acción para que pues sean dragadas. La verdad que es un costo enorme. Quizá cuando se hizo la propuesta de utilizar represas o presas, pues no se consideró el mantenimiento, y ahora estamos pagando las consecuencias. Yo pienso, te repito, que un planteamiento integral, creo que están en ese proceso los compañeros ya, justamente te comentaba de diferentes dependencias, y ojalá que se pueda resarcir ese futuro que yo lo veo, la verdad, muy incierto en cuanto al impacto que puede tener el que no se tomen acciones a tiempo. Sí. Y hablando de acá de Chilpancingo, de la capital del estado de Guerrero, el sistema hidrológico de la presa con el río Huacapa, ¿cuál es tu opinión al respecto? He escuchado a mucha gente luego decir, es que la presa nos afecta, ¿no? Y debe ser al contrario, ¿no? Siempre nos ha protegido. ¿Qué más deberíamos de hacer para que Chilpancingo gozara de esa protección? Bueno, quisiera comentarte que creo que algo fundamental es la conciencia ciudadana. Tuvimos justamente el año pasado que llevar a cabo un programa estratégico que nos apoyaron muchísimos compañeros del municipio para retirar una cantidad inmensa de material, de residuos, de construcción, de material de cascajo inclusive y basura, que fue colocado en las márgenes del río Huacapa, y que desafortunadamente pues, podría provocar pues, una inundación, un taponamiento súbito, porque es un material que fue colocado prácticamente a volteo nada más, sin ningún proceso de compactación ni de protección. Afortunadamente se logró retirar, pero
pues no entendemos, seguimos arrojando materiales de manera clandestina. Obviamente está muy penado de hacer eso, pero pues por alguna manera logran llevar material y lo dejan justamente en la margen del río. Y lo que estamos haciendo es atentar no solamente contra Chilpancingo, sino también contra sus hermanos de aguas más abajo, como de Quechultenango o de Mochitlán, que son afectados por pues un arrastre importante de material que les asolva el río y que finalmente les inunda. Por eso te repito, aquí la conciencia es muy importante, tener un lugar destinado para llevar todo ese material producto de demoliciones o de cascajo a lugares apropiados, producto de excavaciones también que se deja ahí en el margen del río. Pues lo que estamos haciendo es poner un bloqueo, mejor dicho, que es muy vulnerable y que con una crecida pues puede ser arrastrado fácilmente aguas abajo, causando mucho destrozo. Considero, como bien comentas, que esta presa, la de Cerrito Rico, ha funcionado, nos ha beneficiado. El control básicamente de su apertura pues significa mucho también para la seguridad de Chilpancingo. Afortunadamente se tiene ya una vigilancia más estricta en las operaciones que se llevan a cabo para su apertura. ¿Ustedes lo manejan, doctor, esa, no. la operación o la maneja el ayuntamiento? Normalmente tengo entendido de que está entre Conagua y los compañeros del ayuntamiento. Nosotros lo que hacemos es verificar que esté funcionando de manera correcta la compuerta, que se libere cuando se tenga que liberar, claro, para que no haya algún problema en la ciudad. Es una estructura bastante antigua. Sabemos que técnicamente tiene un proceso de tubificación que está prácticamente funcionando ya como un filtro, la base, porque hay mucha cantidad de agua que se está filtrando y que va a dar finalmente aguas abajo ya en el Río Azul. Pero te repito, de todas maneras es una obra útil. Sí habría que pensar, muy probablemente se había planteado la posibilidad de crear una represa un poco más aguas arriba, hacia Mojileca, pero bueno, es un proceso que debe estudiar los expertos como tú eres experto en esa área. Y sí, te repito, lo más importante es de que no invadamos el cauce para evitar problemas. Si sabemos que vivimos en un lugar que ya ha sido inundado previamente por algún tipo de sobrecapacidad que se haya presentado en el río, tomar previsiones también para que no seamos sorprendidos, porque si ya se dio el fenómeno es muy probable que se vuelva a dar. Y para eso, te repito, pues hay que estar muy preparados y tomar en cuenta pues los antecedentes históricos que se hayan presentado en el sitio donde vivamos. Fíjate que la Conagua emprendió hace algún tiempo una revisión de todas las estructuras, sobre todo las presas. Yo estaba viendo un estudio que han cambiado obviamente lo que comentaban, las condiciones de precipitación, el cambio de uso de suelo, y el porcentaje, la verdad me sorprendió, es bien alto, o sea, arriba del 60%, o sea, quiere decir que nuestras presas, aparte de lo que comentaste, el asolve que tiene ahí acumulado, pues prácticamente ameritaría, ¿no?, revisar todas las estructuras, ¿no?, del estado de Guerrero, porque se está pensando en sobrelevar, ¿no?, sobrelevarlas muchas, pero también sucede que pues luego tenemos invadido ya muchos de los, pasa mucho aquí en Cerrito Rico, pero de alguna manera pues tenemos que ver la opción de retirar a esa gente, ¿no?, poder de alguna manera comprar esos terrenos para que le pertenezcan al ayuntamiento y pensar en un futuro, ¿no?, porque pues la presa cada vez no va a tener esa capacidad, ¿no?, para... Sí, fíjate que nosotros tenemos la fortuna de darle seguimiento. Nuestros compañeros operativos siempre hacen un recorrido a puntos de riesgo y también a puntos de control. En este caso, cada vez que hay una lluvia fuerte, están ahí en la compuerta, la revisan. Afortunadamente tenemos una muy buena relación con la Conagua, con la Comisión Federal de Electricidad, y regularmente se nos invita también a estar presentes en la apertura de compuertas de varias de las presas, como la del Caracol, la Villita. Hay varias presas que se están revisando
Afortunadamente, en el caso, por ejemplo, de Cerrito Rico, tuvo un daño en el vertedor que afortunadamente se reparó. Todavía falta una parte por que se repare, pero te repito, cuando hay un riesgo, nosotros inmediatamente avisamos a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Evidentemente, doctor, la prevención siempre va a ser mejor, ¿no? Después de que pasa este fenómeno, y lo has comentado muy bien, se ha trabajado para tener una mejor cultura de la prevención. En unos años, unos 10 años, ¿cómo ves tú que avanzaría esto de la protección civil en el Estado? ¿Va a haber un avance o cómo te imaginarías que va a estar esto? Sí, naturalmente. Te repito, con el auge de los medios de la comunicación, pues ahora la población está mejor informada. Hemos tenido resultados muy sobresalientes, tan sobresalientes que, sobre todo, por ejemplo, el proceso de reconstrucción de Acapulco, de Coyuca, le interesó bastante al gobierno de Taiwán. Se nos invitó hace ya 2 años a participar en un evento de índole internacional para que se presentaran los procesos que se siguieron para tanto las actividades de prevención y las actividades de reconstrucción, incluyendo naturalmente las de rescate también. Y les interesó bastante, sobre todo por esa manera en que se actuó. Déjame decirte que tuvimos de manera muy desafortunada personas que fallecieron, pero para el nivel, para la categoría del fenómeno, que normalmente deja por lo regular cientos y hasta miles de personas fallecidas, en Guerrero tuvimos un número limitado de personas que fallecieron. Con todo respeto, sabemos que es muy doloroso, pero también quisiera comentarte que la población tomó en cuenta muchas de las información que se le daba, y afortunadamente los resultados fueron no tan malos, pero no tan malos, de tal manera que les interesó bastante a los compañeros de Taiwán. Allá se expuso ante varios países los procesos que se llevaron a cabo aquí, y te repito, seguramente esto cada año va a ir mejorando, cada vez vamos a tener una mejor participación de la ciudadanía, y considero que es clave que participe, que se informe, porque con estos elementos se puede, conociendo mejor al enemigo, se puede dominarlo mejor. Claro. Y bueno, no es que sea nuestro enemigo la naturaleza, es realmente nuestra amiga, pero hay que conocerla bien para poderla atender y tener resultados más apropiados. Así que en 10 años yo veo que vamos a tener seguramente mejores condiciones. Y yo quisiera comentarte, ahora hablando un poco de sismos, que en el aspecto sísmico, en 2017 tuvimos un evento sísmico, digamos, entre Puebla y Guerrero, que afectó algunas construcciones en Guerrero. En 2021 otro en Acapulco, como estaba ahí en Sabanillas, su epicentro, y que afortunadamente sí hubo estructuras dañadas, pero muy pocas. ¿Qué significa esto? Que poco a poco la nueva infraestructura que se está construyendo en Guerrero cada vez es mejor, seguramente considerando pues los reglamentos y las normas apropiadas sismorresistentes para que las estructuras se comporten bien. Así que se vislumbra que poco a poco, si seguimos con ese proceso, vamos a tener pues un Guerrero más resiliente y más seguro, y seguramente más informado, y sobre todo con una respuesta más apropiada a este tipo de fenómenos. ¿Tenemos una mejor cultura en la prevención de los sismos que los fenómenos hidrometeorológicos desde tu punto de vista? Sobre todo aquí en el estado de Guerrero. Yo creo que tenemos más una mejor preparación ya ante los eventos ciclónicos, más que los sismos. Lo que pasa es que en el caso de sismos, sí, obviamente se llevan a cabo simulacros, las personas saben, si tienen organizado bien un plan de evacuación o de repliegue, qué hacer. El detalle es de la infraestructura antigua, que a lo largo de muchos decenios se construyó sin un seguimiento técnico, y que es muy vulnerable, que puede presentar algún daño en caso de un evento sísmico fuerte. Esa es la infraestructura que nos preocupa, y que se está tratando poco a poco de que la población sepa si vive en una vivienda que es
sísmicamente vulnerable que lo sepa para que tome sus previsiones, sea que lleve a cabo reparación o lleve a cabo un programa pues de intervención, de rehabilitación de su vivienda, aunque sabemos que eso es complejo por las condiciones económicas de la mayoría de la población. Por eso también le apostamos mucho a que sepa cómo organizarse, cómo establecer rutas de evacuación, dónde reunirse, por ejemplo, saberlo de manera muy consciente, qué acciones tomar pues en caso de que tengamos un evento sísmico fuerte. Finalmente, doctor, ¿qué mensaje les enviarías a todos los guerrerenses sobre este tema de la protección civil a los ciudadanos? Pues hacer hincapié, como lo comentaba hace un momento, Antonio, la gran importancia que tiene la participación ciudadana. Hay que involucrarse mucho en la información, hay que estar muy pendientes de lo que se esté dando a través de los canales oficiales, la información fidedigna y verídica y la que nos va a ayudar mucho en caso de que el riesgo sea grande. Hay que consultarlo y sobre todo seguirse preparando. Hay que aprovechar que ahora tenemos prácticamente una biblioteca infinita prácticamente en nuestras manos. Los teléfonos celulares traen muchísima información muy importante que nos puede ayudar a salvar la vida. Hay que consultar información de ese tipo que nos permita ser más resilientes y tener mejores capacidades para salir avantes en caso de un fenómeno importante. Puede ser un sismo, puede ser un fenómeno ciclónico, puede ser un deslave, algún deslizamiento de tierra o la explosión quizá de algún vehículo que transporte residuos peligrosos. Saber bien qué hacer en todos esos casos es muy relevante para poder salvar la vida y depende realmente de nosotros, de cada uno de nosotros. Pues muy bien, doctor, pues muchas gracias por tu participación. Ya nos adelantaste esto de que vamos a tener una alerta, ¿no? Ahora para los ciclones meteorológicos y vamos a estar ansiosos esperándolo. Seguramente va a ser de bastante ayuda porque finalmente esto de la prevención es lo mejor antes de que pase una tragedia. Te agradecemos, doctor, tu presencia en este podcast. La verdad que fue muy educativo, ¿no? Y seguramente muchos de los seguidores, amigos, sobre todo los constructores, van a estar atentos a lo que comentaste. Muchas gracias, amigos. Próximamente nos vemos en el siguiente episodio con el podcast de Antonio Cabrera. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Un gustazo. Por la invitación.